Hola, somos Albert Pérez Llanos y Gianfranco Mercado, emprendedores en el mundo de la hotelería. Hospitalidad Emprendedora nace por nuestra ilusión de ganar experiencia y continuar evolucionando en el camino al éxito. Para ello, invitamos a profesionales, amigos, personas que nos inspiran y queremos, para que compartan con nosotros y contigo los conocimientos y consejos que nos ayudarán a resolver nuestras dudas y desarrollar nuevas habilidades. Bienvenido a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos y disfruta de tu estancia. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Hospitalidad Emprendedora. Gracias por estar con nosotros un episodio más. Soy Albert Pérez Llanos y hoy tenemos con nosotros a una persona que, a pesar de su corta edad, tiene una trayectoria de más de una década en una multinacional de la industria de la movilidad. Nicolás Almaluf, aparte de ser uno de mis mejores amigos, es un gran profesional que ha trabajado en posiciones de liderazgo en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y ahora en España. Bienvenido, Nicolás, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí. Es un gusto verte, hablar contigo. Igualmente. Somos buenos amigos, no hablamos muy seguido, así que me encanta tenerte aquí. Conociéndote personalmente desde hace muchos años, recuerdo que bueno, nos conocimos en la época universitaria en Estados Unidos, en University of Central Florida, y habiendo vivido muchos momentos especiales contigo, me hace mucha ilusión que estés aquí. Cuéntanos, por favor, brevemente cuál ha sido tu trayectoria profesional, qué cargos has tenido y a qué países te ha llevado tu trabajo. Sí, bueno, empecé cuando nos conocimos por la universidad, intentando organizar viajes para estudiantes del colegio. De hecho, empezó y luego en la universidad. Y eso era como una carrera muy corta, pero que me gustaba mucho. Y eran de organizar estos viajes hacia Europa, mucho en España, Francia, Inglaterra, etcétera. Entonces, eso empecé, pero era más un hobby que una carrera, porque no lo hice por mucho tiempo. Luego hice estudios de negocio y con eso empecé como practicante en una empresa en los Estados Unidos. De ahí fui a Francia para trabajar con la misma empresa en las operaciones y trabajé ahí un par de años. Y luego de ahí fui al Reino Unido para hacer otra cosa. Me enfoqué en Revenue Management. Estaba haciendo muchas buenas cosas en las operaciones, pero quería aprender otras cosas y otras formas de apoyar un negocio. Y la forma que escogí o la vía que escogí era en Revenue Management. Y hice eso por un par de años también y era muy interesante, pero era muy analítico y quería ponerme un poquito más en las operaciones. Y de ahí entré en la parte de franquicia de la empresa, donde he tenido la suerte y la oportunidad de poder viajar a través de Europa en muchos países para apoyar el negocio en los varios países en Europa. Y de ahí una oportunidad se presentó en España. Siempre quería venir a vivir en España y desde marzo de este año he llegado en pleno momento muy distinto, pero he llegado y estoy muy contento apoyando nuestro negocio en España. Uh-huh. Realmente interesante, como dices, el momento elegido, un momento clave para venir. Pero comentas, a tu edad has trabajado ya en 4 países diferentes, en Norteamérica, en Europa. ¿Cuáles crees que son los principales retos que te encuentras cada vez que cambias de país de residencia, tanto en temas profesionales como en temas personales? ¿Y qué estrategias has ido aprendiendo con el paso del tiempo para que estos nuevos cambios de país sean más llevaderos, sean más fáciles? Personalmente, siempre es difícil crear una red social cuando uno llega en un país. Tal vez, bueno, llegando aquí en España no es mi idioma maternal y hay que tener una red social y crearla. Luego, profesionalmente, es también las nuevas normas de trabajo, la jerarquía está diferente, cómo motivar empleados, cómo una organización funciona de un país a otro, siempre es diferente.
Ahora, hay varias cosas que yo digo para confrontar esto. Primero, para la parte personal es de vivir donde estás viviendo, de no estar en cuerpo en un país y la cabeza, la alma en otro país y siempre estar conectado ahí, porque si no disfrutas de lo que uno tiene enfrente de ti, no puede desarrollar la nueva vida que tienes aquí. Y luego en profesional es hay que ser versátil, hay que escuchar y modificar un poco la forma. Tal vez la manera de que alguien va a liderar en Estados Unidos es diferente que en Francia y es diferente que en España otra vez. Entonces hay que escuchar y hay que ser versátil y también en vez de siempre mirar las diferencias que hay entre los países, pero prestar atención a las similaridades que hay entre las culturas y en la organización y intentar desarrollar o enfocarte en las cosas que son similares o comunes entre las culturas. Qué bien, qué interesante porque comentas temas mucho de enfoque, ¿no? De cómo lo estás enfocando. O sea, estás hablando ahí de enfocarte en las cosas que son similares y también al principio mencionas de enfocarte en el vivir en el presente, vivir en tu lugar actual. Ya no estás viviendo en ese otro país donde estuviste hace poco. O sea, tiene todo mucho que ver esa adaptabilidad de la que hablas de nuestra propia percepción, ¿no? Y eso es más un trabajo personal y eso es súper interesante. A mí me consta que tú todos esos cambios profesionales que has tenido durante tu carrera los has buscado, o sea, son tu iniciativa, que tú mismo, cuando sabes que hay una posición en otro país y te apetece probar esa otra cultura, porque me lo comentas, ¿no? Que estoy pensando viajar a Europa, ir a vivir a Europa, a Londres, tal. Y yo mismo he tenido la suerte de visitarte en Francia y verte en Portugal también trabajando. Em, Cuando tú sabes que hay una posición abierta en la empresa en la cual trabajas y te quieres postular, al ser una multinacional, hay mucha gente que está involucrada en este proceso de decisión, ¿no? Yo me imagino que ahora hay muchas personas, por ejemplo, en la actualidad, muchas personas que nos están oyendo, mucha gente de la comunidad, que van a tener que quizás plantearse un cambio a raíz de la situación actual que estamos viviendo, ya sea mudarse de un país eh, a otro o cambiar de trabajo, ¿no? O de posición dentro del mismo trabajo. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que se están planteando un cambio? Primero preguntar o analizar un poco sus habilidades y ver hasta dónde uno irá, que sea país, y hasta qué diferencia de trabajo. Porque lo que yo he hecho en varios países han sido diferentes. Entonces, siempre estar abierto a otras posibilidades de trabajo para lanzar la carrera. Luego, yo creo que es importante siempre pensar en desarrollar la marca personal, yo digo, la marca personal, la percepción que sus colegas tienen de ti, y si uno es bueno en networking, porque uno puede ser el mejor empleado, pero si no sabe comunicar o enganchar a otra gente, va a ser más difícil dar otra posiciones. Luego, cuando ya sabe hasta dónde irá y qué hará y está contento con la marca personal que tiene que buscar el apoyo de la gente que pueda ayudarte a llegar a este punto y que ellos también hablan bien de ti a las personas que toman las decisiones. Y así, con todo esto, uno se pone en una mejor posición para postular y obviamente para obtener el trabajo o el nuevo camino que uno quiere. Ujú. Y bueno, una de las cosas que queremos sobre todo enfocarnos en este podcast es emprendimiento y desarrollo personal. Y yo creo que en este caso con tu entrevista, con tu experiencia, podemos decir que hay una forma de emprender en tu actitud de postularte para estos puestos de trabajo.
¿no? No siempre emprender puede ser como montar tu propio negocio, pero sí este emprendimiento de desarrollo personal, de querer salir de tu zona de confort y ir buscando, pues como tú dices, ¿no? Estas nuevas experiencias en diferentes países. ¿Crees que en tu caso estas ganas de vivir y trabajar en diferentes países, culturas, pueden estar directamente relacionados con tus raíces multiculturales? Si no me equivoco, tu padre es de Siria y tu madre francesa. ¿Tú crees que haber nacido ya de una forma, te da una visión multicultural, una visión más, dijéramos, más abierta a emprender, a cambiar de ambiente? Por supuesto, yo soy, digo, producto de Europa y Medio Oriente, pero nacido en Estados Unidos con amigos Ujú. de Latinoamérica y tengo ahora amigos en muchos países. Y me recuerdo cuando era joven, de hecho, cuando estaba en Barcelona, un verano que pasé para estudiar español, que quería aprender español y Franco estaba y aproveché para ir a la misma ciudad. Y me recuerdo diciendo o preguntándome que estaba luchando contra mi identidad. Yo me preguntaba de dónde era, porque aunque nací en un país, no me sentía completamente de este país. Y aunque tenía raíces de esos otros países, tampoco me sentía completamente. Entonces empecé a amar un poco la diversidad y Ujú. la multiculturalidad de mi parte. Y ahora creo que soy un producto de todo y el proyecto también de la Unión Europea, donde uno puede atravesar fronteras porque uno tiene las ganas o hay una oportunidad que se presenta, eso para mí es muy importante y los que tienen la suerte de poder pasar fronteras deberían aprovechar. Pero para poder pasar fronteras hay que también saber comunicar con la gente en otros idiomas. Entonces, eso también es muy importante. El español, yo estudié formalmente unos meses en el verano en Barcelona, unos meses en otro periodo, y ahora hablo español. No es porque me enfoqué tanto en estudiar con libros, pero cómo uno hace para aprender un idioma es naturalmente, ¿cierto? Con música, con películas, conversando con gente de ese país. Y al principio, obviamente, es difícil, pero cuando uno habla el idioma, ya puede conocer la persona mejor. Y si un consejo que da para todo el mundo, si quiere algo internacional, si quiere poder mover, es estudiar idiomas. Inglés es importante, pero yo no estaría donde estoy ahora si hablaba solamente inglés. Ujú. Mm, Buen claro. consejo. Sí, aparte, bueno, hablando de ese pasado multicultural, te has tenido la suerte de estar alrededor de tu madre que hablaba francés y eso te va haciendo acostumbrar el oído también a estos otros idiomas. Bueno, en tu casa se habla francés, ¿no? En Estados Unidos. No sé qué tanto hablan tus hermanos ahora, pero yo me acuerdo que igual todos hablaban un poco de francés y eso también ayuda, te da un impulso, ¿no? No, no quiere decir que lo haga más fácil, pero sí, sí te ha dado esa vena de querer viajar. Aparte, bueno, yo tengo que decir, yo recuerdo que ya lo has mencionado en un principio, tú tenías tu pequeño proyecto cuando éramos jóvenes, en la época universitaria, en el cual organizabas los viajes desde Estados Unidos a Europa para amigos y personas conocidas, y básicamente eras una pequeña agencia de viajes unipersonal, ¿no? Recuerdo que tenías tus técnicas para encontrar vuelos baratos y cuando yo tenía que viajar a algún lado, siempre te preguntaba a ti para que me ayudes a encontrar vuelos porque tú tenías todos los trucos para reservar hoteles, para encontrar vuelos baratos, no sé si todavía los tienes, transportes y todo lo necesario. Y de esa manera tú viajabas también a Europa acompañando al grupo y era como, bueno, como tú dijiste, era un hobby, pero no dejaba de ser un emprendimiento, era un proyecto porque si a pesar de que no ganabas quizás un montón de dinero, bueno, te costeaban los viajes y vivías una experiencia, ¿no? Yo recuerdo que te veía súper organizado con el tema de los viajes y muchos de nosotros, de nuestros amigos, pensábamos y bromeábamos y estoy seguro que te lo decíamos a ti también, que tú estabas destinado a tener tu propia empresa. Creo que hasta un momento te decíamos que tú tenías que tener tu aerolínea de todo lo que viajabas. Un momento parabas siempre viajando. No sé cuándo estudiabas en la universidad, la verdad ahora que lo pienso, pero bueno, te ha ido bien, te ha ido bien. Eh,
a pesar de ese aparente éxito, o sea, tú lo estabas pasando bien, éramos jóvenes, viajabas básicamente gratis de Estados Unidos a Europa y todo eso, no continuaste en esa senda del emprendimiento propio, tú decidiste entrar al mundo corporativo. ¿En algún momento te habías planteado tener tu empresa propia, tu propia empresa, y hubo algo que te hizo cambiar de opinión? Para serte honesto, el hecho de organizar los viajes era más una diversión en este tiempo. Y tú decías que cuando era joven me bromeaban que iba a tener una agencia de viaje, pero también me llamaban Mr. Worldwide, un poco. Entonces creo que fui más para este trayecto, pero era para mí algo un verano que imaginé, que empecé a hacer. Y el primer año cuando organicé el viaje, yo vi que, wow, eso podía ser algo para ganar dinero. Y luego empecé con los estudios que estaba haciendo, aunque no tenía experiencia, pero en intentar pensar como una persona entrepreneur y pensar en cómo juntar todas las partes, la parte de marketing, cómo uno hace para enganchar a la gente y promover los viajes. Y a pesar de mirar por internet las tarifas, ¿qué más podría hacer? Un negocio no creo que se pone solamente a buscar algo por internet, un precio, pero empieza a hablar con aerolíneas, intentar tener unos descuentos y términos un poco diferentes que no son accesibles a todo el mundo. Yo no tenía la expertise para hacerlo, pero aprendí. Y era muy divertido y para mí siempre pensé como una diversión, algo que iba a hacer durante mis estudios y luego, durante ese tiempo, empecé una formación o una internship en una empresa multinacional y con esto luego mi camino cambió un poco. Mm. Ahora, reflexionando, hubiera sido muy interesante que hubiera pasado si hubiera continuado así, pero aquí estoy y estoy contento también de esa decisión y de lo que he vivido con esa experiencia. Y tal vez en el futuro habrá otras oportunidades, otras cosas que me gustaría hacer, que serán no solamente un verdadero gusto, pero también una manera de tener mi propio negocio. Volviendo por un momento a tu experiencia internacional, al haber cambiado de países, por si alguien nos está escuchando, que yo creo que alguien habrá que, sobre todo tal y como está la situación ahora, que es un momento en el que mucha gente se plantea la situación y puede querer irse a buscarse la vida fuera. Yo creo que el primer paso, la primera vez que cambias de país, ese debe ser el momento más difícil, ¿no? Y una vez que has cambiado y has visto cómo puedes desarrollarte en otro país, ya es más fácil luego ya cambiar, buscar otras alternativas. En mi caso, por ejemplo, yo también dejé todo en una crisis y me fui a dar la vuelta al mundo trabajando en un barco. Y recuerdo ese momento en el que te lo piensas y te lo piensas y no te atreves a dar el primer paso hasta que un buen día dices, lo doy y me lanzo. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Te fue fácil? ¿Tuviste algún miedo? ¿Tenías alguna inquietud que era lo que te ponía trabas a lo mejor para dar ese primer paso? ¿Y qué consejo le podrías dar si alguien nos está escuchando que se encuentra en una situación así de querer dar ese primer paso para irse fuera, pero no se atreve por cualquier motivo? En mi caso no tenía miedo. El primer país extranjero donde fui a Francia y hablaba el idioma. Llegué en una región donde no conocía a nadie, entonces estaba empezando a cero, pero no tenía miedo. De hecho, cuando empecé en este camino, nunca paré y seguía corriendo hacia esto. Y luego el segundo, como ya lo había hecho, ya sabía las dificultades que iba a encontrar o enfrentar y la segunda vez fue mejor.
Y ahora, llegando en España, que llegué la semana antes de que el estado de alarma ha empezado, uno podría decir que es lo peor de tiempos y hubiera sido una experiencia muy difícil. Ha sido difícil, pero para serte honesto, ha sido más fácil la tercera vez que las veces anteriores, porque he aprendido y entiendo que las cosas no siempre van a ser fáciles. El consejo que daría para personas es esto, cuando uno toma una decisión de no tener miedo. La gente en un país a otro vive bien también y puede desarrollar la vida que uno quiere en otro país. Siempre va a ser difícil, nunca he dicho que va a ser fácil, pero el hecho de tener la movilidad, no solamente que mejora el CV para el futuro, Ujú. pero creo que te hace una persona más multifacético y que te da la oportunidad de conseguir lo que quieres. Mm. Ujú. Has Definitivamente. hablado anteriormente, también de versatilidad y de adaptabilidad, que va muy relacionado con lo que acabas de decir. Y también dijiste, que me pareció muy interesante en tu proceso de los cambios y de buscar ese progreso dentro de tu propia empresa, el hecho de que te preocupas en crear una marca personal para poder influenciar a personas dentro de la empresa, dentro del proceso de toma de decisiones para tú lograr tus objetivos. Em, la marca personal también puede ser vista, o sea, me parece un enfoque súper interesante el verlo desde dentro de una empresa para moverte dentro de la empresa, y también como puede ser para un emprendedor, para vender tu propio proyecto o tu producto o lo que sea. Al final, el desarrollo de una marca personal quizás hoy en día es más importante que nunca. Em, ¿Cómo, qué consejos, qué pasos has ido creando en el proceso de tu creación de marca personal dentro de tu propia empresa? O sea, ¿por dónde empezaría alguien que dice, bueno, yo soy, quizás no me conoce nadie en esta multinacional gigante, pero quiero empezar a llegar a posiciones de liderazgo? ¿Por dónde empiezo para crear esa marca personal? ¿Qué cosas puedo hacer? Bueno, cuando hablamos de la percepción de la marca personal, es la percepción que la otra gente tiene de ti, que sea tus amigos, que sea tus colegas, tu jerarquía. Y puede ser cómo uno se viste, pero cómo una persona comunica, si una persona cumple las cosas o si es la persona que va a llegar atrasado o que no va a cumplir a tiempo o si va a ser la persona que va a necesitar ayuda. Entonces, no siempre no tienen que ser cosas malas o buenas, pero uno tiene que ser consciente de la percepción que otra gente tiene de ti. Y si no estás seguro de esto, pregunta a la gente que tienes a tu alrededor de confianza y gente que van a ser honesto. Muchas veces puede ser si son gente muy cercana, te va a decir lo que quieres escuchar y te va a decir las cosas muy buenas, pero tiene que saber también la percepción de la otra gente. Ahora, el consejo que da es primero identificar un poco su marca y decidir si eso es lo que quieres o si hay que modificar algo. Algunos puestos o algunos tipos de trabajo necesitan un tipo de persona. Ahora, no significa que es el único tipo de persona que puede tener éxito en esa posición, pero muchas veces tienes que tener esa percepción para ponerte en este puesto y luego adaptar un poco o mandar o liderar de tu forma. Y yo pienso en que sea en una empresa o como salario o una persona con su propia empresa. Muchas veces hay una forma de comunicar o de dirigir las personas.
y no siempre son, no siempre son las únicas maneras y pues tienes que agregar tu toque personal. Ujú. Es bueno lo que comentas de que cada tipo de puesto puede tener un perfil de un tipo de persona. Y en tu caso has pasado por diferentes puestos. Has sido jefe de sucursal, luego revenue manager, especialista en franquicias. ¿Tienes algún consejo o te enfrentas a estos cambios de rol, de puesto, de una manera específica? Sobre todo este cambio de jefes, cambio de compañeros, cambio de equipo al que lideras. ¿Tienes unas estrategias fijas o dependiendo del puesto lo enfocas de manera distinta? Ya, en cada puesto necesitan calidades diferentes y hay que adaptarse a las personas. Y en mi caso, cuando yo hice el gran cambio de estar en las operaciones, de ir a un puesto más analítico como Revenue Management, para mí estaba empezando un trabajo completamente diferente, tenía que estudiar lo que estaba haciendo. Al mismo tiempo, en paralelo, estaba haciendo otros estudios que quería para mejorar y me di cuenta que tenía que enfocarme en lo que estaba haciendo porque aprender dos cosas muy grandes al mismo tiempo me distraía un poco. Entonces, cuando aprendía otra cosa, un nuevo puesto, me ponía a estudiar este puesto y desarrollar lo que necesitaba para tener éxito en este puesto y luego seguir al siguiente. Y creo que uno tiene que organizar su vida así, de enfocarse en cosas y desarrollarlo bien antes de pasar a las otras cosas. O hay gente que lo puede hacer, que son magníficos, que lo puede hacer desarrollar tres cosas al mismo tiempo. Para mí, personalmente, tenía que cortarlo y hacerlo así. La importancia de tener foco, ¿no? Muchas veces nos dispersamos y hay que enfocar y focalizar en lo que cada uno quiere. Sí, sí. Sí, hay un poco de balance ahí igual, o sea, yo creo que sí es muy importante tener un foco y tener una especialización, por ejemplo, cada vez pesa más, si eres un especialista en algo, si eres el crack de lo que sea que eres, pues bueno, te posicionas como tal, pero también está muy bueno poder tener una perspectiva amplia de lo máximo que puedas, tocar un poquito de todas las cosas y empaparte un poquito de todo, luego elegir hacia dónde te quieres enfocar, pero tampoco ir ciego de todo lo demás, ¿no? Que a veces creo que es un gran error de muchos profesionales o de muchas personas también. O sea, hay que mantener ese balance, ¿no? Pero sí es muy importante enfocarte y cada quien tiene su Sí, técnica. lo que estudié al principio en la universidad en Florida era general business, el negocio general o administración en general. Entonces es un Ujú. poco de todo, ¿cierto? Es un poco de marketing, es un poco de finance, un poco de entrepreneurship, etcétera. Bastante cosas. Y al final, cuando salí de esto, yo dije, pero me falta un poco la especialización porque es saber un poco cómo todo funciona, pero no ser especialista en nada. Y hoy todavía no creo que soy especialista en todo. Estoy todavía aprendiendo y cómo quiero hacer, aunque he tenido los títulos y en este puesto, pero sigo aprendiendo y cuando después de tener la educación general, enfocarme en las cosas y decidir si eso es mejor para mí o no y estar abierto a coger otro camino para aprender otra cosa. Tiene mucho coraje, ¿eh? Cambiar de una posición muy diferente. O sea, yo me planteo, si me plantease eso, solo pensarlo, tener que, o sea, pensar en cómo es este trabajo. Por ejemplo, cuando tú empezaste Revenue Management, recuerdo que viniste justo a Barcelona, justo antes o ahí al principio, tuvimos toda una conversación al respecto y estabas cambiando todos tus procesos, las labores que haces en el día a día por completo. Y eso es muy, dentro de todo es arriesgado, ¿no? Por más de que estás en la misma empresa, estás asumiendo una responsabilidad de decir yo puedo con este trabajo y eh, de que te vas a enfocar al 100% en eso, obviamente lo tienes que hacer en un principio porque si no, no das la talla y no te pones al ritmo
de lo que precisa tu equipo, ¿no? Tú has liderado diferentes equipos en diferentes tipos de trabajo, diferentes países, y justo hace poco participé en un webinar en el cual debatíamos un poco acerca del rol de los líderes, los roles de los miembros de equipo, para lograr un equipo de alta productividad y a la vez con miembros felices, porque hoy en día, o cada vez más, nos preocupamos obviamente por tener un balance personal, profesional, no solo cuando tenemos nuestro propio proyecto, sino también cuando trabajamos para otros. Eso es súper importante y las generaciones de hoy en día le dan aún mucho más importancia que quizás generaciones pasadas, ¿no? ¿Cuáles crees tú, Nicolás, dentro de tu experiencia con distintos equipos, que son esas cualidades que definen a los líderes y miembros de equipos de alta productividad? Creo que uno tiene que ser capaz de dirigir y de, le voy a decir en inglés, hold people accountable para las cosas, pero también de poder escuchar y conocer a tu equipo. Ahora, en 2020 hay bastante cambios y para muchas empresas han apagado las luces, pero en otras están arrancando yendo a una velocidad que nunca habían hecho, pero tal vez con mucho menos ingresos o mucho menos empleados para hacer lo que hacía antes. Entonces, es importante si uno quiere motivar a la gente y que estén y tiene que estar involucrado en el proyecto, el líder tiene que poder comunicar y también mostrar la luz al final del túnel y tomar en cuenta que son seres humanos que tienen familias, que ellos mismos, como su familia, como sus hijos, como sus padres, están pasando un momento difícil y la gente está preocupada. Entonces, de nunca olvidar de estar cerca de tu gente. Y eso es mi estilo de leadership. Y yo creo que es muy importante cuando la población está enfrentando en algo tan complejo y incierto. Yo pienso que a veces se puede resumir, o sea, simplificándolo mucho, hay que ser empático y tratar como nos gustaría que nos trataran y a partir de ahí hacer el resto de estrategias que queramos, pero partiendo de esa base de empatía total. Gianfranco, yo no sé si tienes alguna preguntita más antes de pasar a la ronda de preguntas rápidas. No, yo con Nicolás podría quedarme hablando todo el tiempo y seguro que ya vamos a continuar hablando después de esto y hemos estado hablando antes. La verdad que yo me puedo colgar hablando con Nicolás muchas horas. Me ha encantado que hayamos podido compartir este momento, pero sí, vamos con las preguntas rápidas. Nicolás, no sé si te lo habíamos explicado, que aquí queremos terminar con una serie de preguntas eh, que le hacemos a todos nuestros invitados un poco para conocerlos desde otras perspectivas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un set de preguntas para terminar. Lanzo yo primero la primera pregunta. ¿Hay algún concepto erróneo que crees que la gente tiene sobre ti? Sí, yo diría lo de, tiene mucha suerte o, porque tiene la doble nacionalidad. Y sí, que esas cosas me ayudan a obtener lo que busco, lo que quiero, pero es también mucho trabajo para llegar a donde estoy. Entonces, no es suerte. Ahí me acuerdo, me viene a la mente la respuesta que nos dio Jaime, que la frase era de que tengo la suerte de que la suerte me ha pillado siempre trabajando, ¿no? Claro. Totalmente. Y sí, Muy hay bien muchas dicho. personas con doble nacionalidad que no se han movido tanto como tú. Claro, Pero bueno, mover no significa éxito, ¿ah? Mm. Pero para mí me ha ayudado a tenerlo. esa me ha sonado a que me la has dirigido un poco a mí, porque tú sabes que yo siempre voy con el tema de los pasaportes, que yo también me he movido, pero, o sea, conocemos nuestras historias, esa me ha sonado dirigida hacia mí, ¿eh? Gracias.
Bueno, la siguiente pregunta rápida, Nicolás, sería: ¿cuál es una creencia personal tuya que otras personas podrían pensar que es una locura? I forgot what is creencia. Un Algo belief. que tú pienses, something you believe, Ajá. que para ti puede ser algo lógico, normal, pero Pero entiendes para, que otra persona piense que puede ser una locura. sí, yo digo la ley de la atracción. Yo creo Ujú. en esto, porque no son bendiciones como otra gente puede pensar, pero creo en la ley de la atracción. Cuando uno se enfoca en algo y lo puede ver y lo puede imaginar, uno se da cuenta que vas adaptando su vida para llegar ahí. Entonces yo creo en la ley de la atracción. Ujú. Bien, me gusta. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión acerca de algo importante y por qué cambiaste de opinión? Yo diría, es una cosa personal, pero de salir del armario fue no pensé que podía vivir contento o trabajar con éxito siendo fuera del armario. Y me ha ayudado, lo que pasó, me enamoré de alguien y así de fácil que me enamoré de alguien y que salí del armario. Y ha tenido me ha ayudado en mi carrera y también en encontrar equilibrio en mi vida personal. Si uno está poniendo su 100% para algo, pero, pero está escondiendo algo, no puede dar todo su alma. Entonces, eso ha sido un gran cambio que para mí ha cambiado mi vida. Ujú. Mm. Muy bueno. ¿Cuál es el libro que más has regalado o que más has recomendado? 1 Minute Management. Mm. Ok. Es muy corto, muy fácil leer y está traducido en muchos idiomas y justamente para managers que no tienen mucha experiencia cómo formar cómo el libro habla de cómo dirigir, pero sin decir mucho y dejar que las calidades de su equipo salen y adelante. Ujú. Bien. Sí, yo creo que lo he leído. Ese no sé si es One Minute Management o One Minute Manager. Pero quizás en el castellano. Yo lo he leído en castellano y creo que en castellano la traducción puede ser diferente. One, Pero ya one la Minute buscaremos. Manager. 1 Minute Manager, perdón. Sí, puede ser. Igual lo vamos a compartir el link, no te preocupes. ¿Y cuál ha sido una compra reciente que hayas hecho, en el último año puede ser, por menos de 100 euros, que te cambió la vida o que te ha sorprendido enormemente? Me compré una máquina para hacer agua con gas en mi casa. A mí me encanta tomar agua con gas, pero soy una persona que cuido el medio ambiente o intento cuidar y me di cuenta que estaba utilizando kilos de plástico para tomar agua con gas. Entonces, esa máquina lo puedo hacer en casa ahora, sabe muy rico, es mejor para el medio ambiente y no cuesta mucho y me da mucho placer. Pues esa máquina pondremos también el enlace porque yo me estoy aficionando también al agua con gas y justamente estoy como tú en esa situación de eh, comprar, pero si compro de plástico, compro de cristal, no quiero comprar, quiero sostenibilidad. A veces estamos como en un límite Ujú. que no sabemos muy bien cómo hacer Y y no si no sabía que tiene había máquinas. ascensor, subir con botellas de agua con gas, rápidamente toma la decisión de cambiar. Totalmente. Nosotros acabamos de comprar recién un filtro para agua potable y eso También. también era hace rato, o sea, habíamos tomado la decisión hace mucho, pero como pasan las cosas, pero sí, es clave, porque la verdad te das cuenta de la cantidad de plástico que gastas y es increíble, la verdad. Está bueno, yo Hay no que soy tomar mucho del una agua con gas. decisión. Muchas gracias, Nicolás, la verdad, por estar con nosotros. No sé si hay algo más que quieras agregar, algún consejo más para las personas. Sabes que nosotros, bueno, le hablamos a gente emprendedora, a gente que quiere
que quiere salir adelante desde su posición y mejorar y llegar a un lugar mejor, ¿no? Como tú lo has hecho, como tú lo vienes haciendo y como estoy seguro que continuarás, ¿no? Así que no sé si quieres dejar algún último consejo, alguna reflexión. El éxito viene de ti mismo y no es la gente en tu alrededor o el país donde uno ha nacido o donde está viviendo en el momento. Tienes control de tu vida y puedes, si tú te decides en algo, tomar control y arrancar y ir adelante. Me parece una reflexión perfecta para cerrar la entrevista. Yo por mi parte, darte las gracias, Nicolás. Un placer, no te conocía. La verdad que ha sido un placer. Me quedo sobre todo, he apuntado un consejo que has dado, que es vivir cada momento en cada país, no pensar en las experiencias que tenías en el país que estabas antes, porque creo que además se puede extrapolar al día a día y a la forma de vivir, no solo en un país determinado, sino vivir el momento que estás. Así que yo por mi parte me quedo con ese consejo y darte las gracias por haber aceptado la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Nico, por tu tiempo y bueno, ya estaremos hablando. Gracias a todos por conectarse una vez más, por oírnos. Nos va a encantar tener sus comentarios también, si quieren comentar algo al respecto del episodio de hoy o si quieren hacer alguna pregunta, nosotros se la podemos trasladar siempre a Nicolás. O Nicolás, no sé si hay algún link que quieres que dejamos para que la gente se pueda conectar contigo, coméntanoslo y también lo dejaremos. Perfecto. Hasta la próxima y muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. Hasta la próxima.